Y ahora vamos a escuchar a Agustín Monteverde, lo presento, él es doctor en Economía de la UBA, es profesor en UCEMA, titular del estudio MIA Inc., es directivo de diversas corporaciones, miembro del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, te escuchamos y vemos. Bueno, ante todo un gusto acompañarlos junto a tan distinguidos expositores, ¿no? Todos, muchos de ellos amigos desde hace muchos años. El tema que ha dado para convocarnos es por demás desafiante, y es desafiante por la sencilla razón que tiene que ver con el lenguaje. ¿Qué es el liberalismo? Tiene en última y en primera instancia que ver con lo que significa una palabra, un signo, un término. ¿Qué es el liberalismo? Bueno, a la par se ha comentado si tiene algo que ver con este tema de las izquierdas y las derechas, y el solo hecho de presentar la cuestión frente a las izquierdas y las derechas nos trae también el hecho de que ahí también hay una cuestión de lenguaje. Y el lenguaje natural, el que usamos para comunicarnos en este mismo instante, sea el inglés, el español, el castellano o el francés, presenta desafíos no menores. ¿Por qué? Porque a la vez que tiene esa enorme riqueza expresiva que da la retórica propia de cada idioma, tenemos también esa misma riqueza expresiva está dada por una cantidad de ambigüedades y redundancias que acompañan al idioma. Y esto es muy importante a la hora de hablar de esta cuestión, porque si antes de meternos con el liberalismo habláramos de izquierdas y derechas, ¿qué significa izquierdas y qué significa derechas? La primera acepción del término, ya sabemos, proviene de la Revolución Francesa en la Asamblea, pero la verdad es que no nos referimos a ello en las conversaciones habituales. Más bien hay una cierta referencia a un espacio geográfico, bastante indefinido, en donde no queda claro dónde está la izquierda y dónde está la derecha, porque ni siquiera se sabe dónde está el centro. Con respecto al liberalismo, también tenemos enormes desafíos. Tenemos un vasto porcentaje de la población que entiende por liberalismo básicamente una cuestión sobre ciertas concepciones morales, y ciertas concepciones morales que algunas veces son vistas en todo caso como cierto relajamiento en las costumbres. Por otro lado, algunos intentan identificar como liberales desde un punto de vista desde la izquierda, ¿no? Entonces te hablan de que, bueno, tal vez no la izquierda absoluta, pero sí la centroizquierda, la socialdemocracia, busca hoy presentarse. Hoy está ocurriendo hoy en la Argentina con el carnet de liberales. Claro, hay que decir que el carnet del liberalismo vende mejor últimamente, ¿no? Estos últimos años vende mejor que antes. No hubiera ocurrido lo mismo unos poquititos años atrás. Y en otros casos, el liberalismo es referido como una cuestión de, como decía Eduardo Mayo hace un rato, de buenas prácticas, ¿no? Bueno, entonces tenés el gobierno neoliberal o liberal de Mauricio Macri, etcétera, etcétera,
donde, bueno, uno no sabe muy bien a qué refiere todo eso queda en una cuestión muy, pero muy vaga. Tratando de ir a una poquito mayor precisión, sin pretender hacer un diccionario, un código, pero podríamos decir que de lo que no queda duda de que el liberalismo tiene que ver es con la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad de las personas. Diría, yendo un paso más allá, que tampoco creo que tendría que haber discusión en que el liberalismo tiene que ver con un marco institucional que garantice el equilibrio de poderes. Y no es casualidad esto del marco institucional para el equilibrio de poderes, porque en definitiva de lo que trata esencialmente el liberalismo, de la defensa del ciudadano, de la defensa de la persona, de la defensa del individuo. Incluso, tal vez, sobre esta diferencia, de hablar de defensa de la persona o de la defensa del individuo, hasta se generan también algunos inconvenientes discursivos, ¿no? ¿Y defensa frente a quién? Y frente al gobierno, frente al poderoso. El liberalismo, creo que estaríamos todos de acuerdo en que lo que plantea es una defensa de la persona frente al que tiene el poder. También es dable escuchar, y es lógico, el liberalismo tiene que ver con la tolerancia. ¿Por qué? Porque justamente porque creemos en la libertad de pensamiento. Creemos en la libertad de hacer de nuestras vidas aquello que consideramos que es más provechoso. Ahora bien, estoy hablando de tolerancia. Hay un candidato hoy por hoy a la presidencia de la República habla muy seguido del concepto en este caso atribuido a un autor, por cierto, muy importante del liberalismo criollo, que es Alberto Menegas Lynch, en cuanto a que el liberalismo refiere a la defensa de la vida y la libertad de la propiedad en el marco irrestricto, ¿no?, de del respeto a los intereses del prójimo, ¿no?, del otro. Bueno, yo ahí me permito hacer alguna diferencia. Yo creo que no hay respeto, tiene connotaciones, porque vuelvo, el tema es una cuestión de lenguaje. Acá hay cuestiones semánticas que si no aclaramos, o por lo menos nos ponemos de acuerdo, ¿no? Esto son cuestiones convencionales, en definitiva. Pero el respeto muchas veces puede parecer como que yo de alguna manera tengo que mantener cierto, no digo veneración, pero sí mirar a aquello que piensa el otro como si fuera del tan valioso como lo que yo pienso. Y eso creo que no es así. Creo que es de buen liberal estimar en bien los intereses y la forma de pensar propia. Por lo tanto, en todo caso, de lo que hay que hablar es de la tolerancia. Y eso no hay ninguna duda que el liberalismo tiene que ver con la tolerancia hacia el otro. De eso sí no hay ninguna duda. Lo cual nos lleva a una condición muy importante de todo liberal, que es el disentir.
El derecho a disentir es algo que es una bandera que ha enarbolado siempre el liberalismo. La bandera del juicio crítico, del no aceptar las cosas porque sí. Ahora, ¿cómo es esto del tema del liberalismo versus derechas e izquierdas? ¿Hay liberalismo de derecha y de izquierda? Hay una frase muy conocida que es: los extremos se tocan. Bueno, francamente, lo debo decir, considero que es una redonda estupidez. Porque lo de redonda viene a cuento, solamente así se puede pensar que los extremos se tocan. Básicamente porque tan sencillo como que no tiene por qué tocarse el blanco y el negro. Veamos esto. La izquierda presenta un recorrido que va desde el comunismo al socialismo. En todos los casos, aún en los más benéficos, significa un igualitarismo distribucionista. A partir de que estamos hablando de un igualitarismo distribucionista, estamos hablando de violencia, de la violencia del poder del Estado, y por lo tanto no me parece muy liberal que digamos. Si a eso le agregamos que un compromiso histórico de las izquierdas ha sido con la guerra de clases y ahora con la guerra de géneros, bueno, volvemos a la violencia y por lo tanto poco y nada tiene de liberal y de libertad este concepto. Vayamos a las derechas. Bueno, acá la gama iría de las centros derechas pasando por los conservadores, llegando, por lo menos así nos cuentan, al fascismo y al nazismo. Bueno, yo creo que aquí hemos comprado el discurso del enemigo, sinceramente. Creo que el fascismo y el nazismo no forman parte de la derecha, desde ya. O sea, no entiendo por qué tendría que formar parte de la derecha cuando lo que proponen son economías socialistas y por lo tanto se apoyan en la falta de libertad, se apoyan en el poder de violencia del Estado e incluso proponen la guerra étnica, ya no la guerra de clase, la guerra étnica. Entonces, por lo tanto, un disparate. Entonces, nos queda que no son términos lo más precisos que hay, ni derechas ni liberalismo, pero sí que en todo caso, esa gama que va del centro derecha, incluso, y me disculpen porque yo sé que a algunos les hace ruido, incluso a los sectores conservadores, alcanza el liberalismo. No solamente eso, voy a ser todavía más provocativo, creo que incluso puede alcanzar a ciertas monarquías, pero las monarquías constitucionales. ¿O acaso la Inglaterra, el reino británico, no constituyeron un papel importantísimo en la historia del liberalismo? Creo que estas interesantísimas disquisiciones se ven muchas veces contaminadas por una cuestión de pureza filosófica, pero rayana con la falta de realismo político e incluso ya diría casi existencial, ¿no? Y eso es lo que no nos podemos permitir. Dejo la palabra para quienes me siguen, pero volviendo a recordar nuestro compromiso, del cual es irrenunciable, es con la vida, con la libertad y con la propiedad. 3 elementos que tienen una profunda interacción entre sí. Muchas gracias.